Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy, día miércoles, día de estudio de la Palabra del Señor, donde nos reunimos a aprender más de Él. Vamos a comenzar esta reunión pidiendo la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes en este día de estudio de la Palabra del Señor. Ahora vamos a entrar en tu presencia. Señor, te pedimos que tú abras puertas de bendición sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar esta reunión alabando y bendiciendo el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz en nuestro ser tu morada, tú y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Y dile una vez más. Te adoramos, Jesús. Aquí estamos, otro miércoles más, para encontrarnos con la palabra del Señor, para encontrarnos con los estudios que nos harán sabios. La Escritura dice, erráis ignorando las Escrituras. Damos gracias al Señor por el fin de semana glorioso, maravilloso, los jóvenes, los cultos de fin de semana, las bendiciones. Bueno, realmente Dios ha estado con nosotros. Pasan tantas cosas, estamos muy contentos y agradecidos al Señor porque Dios es fiel. Y ahora miramos para adelante, porque ya en poquitos días, no este domingo, sino el otro, tenemos nuestro gran día de la iglesia. Será el 10 de octubre. El 10 de octubre estaremos celebrando nuestro gran día de la iglesia según las nuevas normas, presencial. Hemos decidido en reunión de pastores ancianos que vamos a tener dos reuniones, una a las 9 y otra a las 11, para que toda la hermandad pueda estar presente, para que todos se puedan acercar al tabernáculo y que nadie quede sin participar de la comunión. Si hubiera alguien muy especial que por razones de fuerza mayor estará impedido de llegar al tabernáculo, bueno, tiene que comunicarse con su líder o con el campamento para acercarle un kit. Esto va a ser únicamente por estas reuniones de este día de la iglesia del mes de octubre.
ya para diciembre, con el buen clima y confiando que todo va a estar bien para la gloria de Dios. No vamos a tener otra cosa que presencial. Así que esperamos a todos que el Señor les bendiga. Y acuérdense del bautismo, si hay algunos preparados para bautizarse, anótelos. Como siempre, el hermano Oscar tendrá la lista. Los que son del templo tendrán que ir a la clase el sábado, pero vamos a creer por un glorioso bautismo también. Antes de ir a este estudio, no se olvide de dar su presente a través de las diferentes redes sociales para que podamos tener constancia de cada una de esas cosas. Vamos entonces sí al primer estudio de la palabra del Señor. Y aquí estamos participando de la palabra de Dios y del estudio sobre el ministerio apostólico. En la clase anterior estuvimos viendo la sujeción y la relación que había en la preparación de su ministerio de Juan con su Padre, el Dios Supremo. Hoy vamos a ver la relación entre Jesús y los 12. ¿Cómo consiste toda esta formación que ellos recibieron de parte de su maestro? Y para eso vamos a elegir el libro de San Mateo. Así que le pido que tome su Biblia, que busque el libro de San Mateo, porque todas las escrituras van a estar marcadas en este libro. No vamos a verlo todo en detalle, algunos puntitos nada más. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estaba con la multitud, pero tenía un tiempo aparte para sus discípulos. Y ellos le seguían. Cuando vieron que se fue al monte, ellos dijeron, nos conviene estar cerca, nos conviene rodearnos, nos conviene acompañarlo. Esa es la actitud de un discípulo. Cuando ve que el líder se está moviendo, moverse para estar al alcance. En el verso 6 y 7 de este mismo capítulo, primero dice que abriendo su boca les enseñaba. ¿Y qué les enseñaba? Dice, bienaventurados, dice el verso 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El bienaventurado, el 9, bienaventurados los pacificadores. ¡Qué bueno! El Señor le enseñó esto que es la base de la vida cristiana, las bienaventuranzas. Bienaventurado, feliz el que escucha y cumple las palabras. Él no siguió por la ley, él siguió por esas enseñanzas que él recibía del Padre. La ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús decía bienaventurados los pacificadores. ¿Para qué lo rodearon? Porque necesitaban escuchar sus enseñanzas. Y tú también, Timoteo, necesitas escuchar las enseñanzas. Y todos necesitamos escuchar las enseñanzas. No solamente escuchaban, dice el verso 21 del capítulo 8 de Mateo también, en el verso 21, que no solamente ellos escuchaban, veían lo que les enseñaba, etcétera, etcétera, sino que dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Le pidió un consejo, le pidió un parecer. Se acercó a él no solo para recibir la enseñanza, sino para preguntar y para no equivocarse. Él le parecía que estaba bien ir a primero despedirse, enterrar a su padre. Jesús tenía otra respuesta para él. Pero qué bueno, esta es la actitud de aquel que quiere recibir un ministerio. Siempre estar preguntándole al Señor y preguntándole a quien es mi cobertura. Por eso a veces hacemos la pregunta, después escuchamos la respuesta y no nos gusta mucho. Pero ¿qué vamos a hacer? Debemos hablarle, debemos preguntarle. En el versículo 23 del mismo capítulo, entrando él en la barca, los discípulos le siguieron.
no solamente le seguían en el monte, le seguían en el viaje, le seguían en el peligro. Subirse a la barca los 12, aunque algunos de ellos estaban muy acostumbrados, pero que sabían que era para hacer un traslado, era para hacer un esfuerzo. Subirse a la barca significaba decirle: Jesús, nosotros queremos ir a donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú estés, nosotros queremos estar. A veces son situaciones cómodas, sentados en la pradera y cerca del monte. A veces hay que tomar un barco, ir al medio del mar turbulento, como sucede después que casi se hundía. Pero era muy importante que ellos lo siguieran a todas partes, que no lo perdieran de vista. Hay tantos ejemplos para dar, como Elías, Eliseo. Había una doble porción que se otorgaba, pero esa doble porción tenía un precio: no separarse ni un minuto. En el capítulo 9, el versículo 11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estaban los discípulos, estaba Jesús, estaba en casa de publicanos, pecadores. ¿Se acuerdan? Cuando fue a la casa de Mateo, cuando fue a la casa de Zaqueo, fue a distintas casas. Y no iba Jesús solo, para la dueña de casa, para la ama de casa, era toda una situación, porque Jesús iba acompañado por los 12, compartían la comida, compartían el pan de todos los días. Junto a él tenían provisión. Y a veces, hermanos, nosotros decimos: no, es muy difícil seguir al Señor acá, allá, al otro lado, pero también recibimos los beneficios. Imagínense el banquete que habrá hecho Zaqueo, o las delicias que habría en la casa de estos hombres que tenían mucho dinero. Y ellos aprovechaban y allí estaban, al lado de Jesús, mostrando una intimidad, porque tú no comes con cualquiera, ¿no es cierto? Se come con alguien que ama y que es una compañía. En el verso 37 de este mismo capítulo 9, ellos le abren su corazón. Y Jesús abre el corazón a los discípulos y les expresa lo que él sentía. Jesús expresa a sus discípulos lo que él sentía. Le dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya el discípulo estaba en condición de escudriñar cuáles eran los anhelos de su maestro para poder entrar en ese plan divino. A veces hay deseos tan raros como aquel de David: quien me diera a beber la fuente de Belén, ¿no? Y bueno, después no quiso, etc. Pero Jesús les estaba abriendo su corazón. ¿Cómo podemos conocer el amor de Jesús y el corazón de Jesús? Lo que Jesús piensa, lo que siente, lo que está planeando, acercándonos a Él, acercándonos lo que más podamos a Él, siguiéndole bien de cerca. Así vamos a ser formados. Él no solamente les compartía, sino que les decía: si ustedes van a hacer lo que yo les digo, yo voy a compartir con ustedes, además de los dones que el Espíritu Santo me dio a mí para estar en esta tierra. Entonces, en el capítulo 10, el versículo 1, siempre en Mateo, seguimos en Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Le dio autoridad, le dio poder, le dio dones de sanidad, le dio dones en sus manos, compartió e impartió con ellos todo lo que él tenía, no solo en su corazón, pero en su haber, para poder hacer la obra. No los dejó solos. Si Dios te manda a hacer la obra, discípulo Timoteo, Dios no te va a dejar solo. Vas a tener una autoridad delegada. No vas a ser el jefe supremo. Vas a tener una autoridad delegada. Pero vas a sentir que Jesús, a través tuyo, imparte poder, virtud, sanados los enfermos, libertados. Sí, eso quiere hacer el Señor. Y ellos estaban con Él y Él les daba poder y les daba autoridad. También los exhortaba
podemos ver que en la versión popular los retaba. Les decía las cosas cuando no estaba bien. En el versículo 24 y 25, cuando pretenden posiciones humanas, cuando pretenden cosas carnales, Él les dice, no es así, muchachos, por favor, el que persevere hasta el fin será salvo. Y bueno, y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Les dijo, tienen que estar preparados, esto no es fácil. Les exhortó, esto no es fácil, chicos. Esto no es, yo les doy poder y ustedes van a repartir poder por todos lados. No, ustedes van a tener luchas, ustedes van a tener pruebas. Me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Entonces yo los exhorto a que sean firmes, que no miren solamente las cosas buenas. Acepten todo lo que viene de mi mano. Qué difícil, ¿no? Qué difícil es aceptar las cosas que no nos gustan, las pruebas, las luchas. Pero el Señor fue muy, muy claro. Le dijo, todo lo que yo he sufrido, he padecido, ustedes lo van a padecer. Ustedes también van a estar, no les va a ser fácil, pero van a tener un gran premio, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el capítulo 12 lo vemos en una actitud muy tierna de Jesús, ¿no? Compartiendo las necesidades naturales, las necesidades de todos los días. Dice, en aquel tiempo, siempre Mateo 12:1, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y Él les ayudó y comían y se compartían y se daban unos a otros y compartían esos momentos de esa pequeña provisión. Tuvieron mucho problema, ¿no? Tuvieron mucho problema porque los fariseos se pusieron en contra y todo lo demás. Pero comieron, Y comieron, un día estaban comiendo en la casa de la abundancia, otro día estaban recogiendo espigas, pero en todo estaban cerca del Señor. Él, en el capítulo 12, versículo 49, dice algo muy bueno. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Esto está para hacer todo un sermón y todo un estudio. Era cuando fueron la madre y los hermanos de Jesús, carnales. Pero Él dijo, ellos son mi madre y mis hermanos. Ellos son mi verdadera familia, porque ellos son los que están compartiendo conmigo todo el día y todas las cosas las tenemos en común. ¿Qué quiere decir? Jesús los reconoció su consagración, reconoció que ellos eran los que estaban con Él. Y dice, si ustedes me confiesan, yo les voy a confesar. Si ustedes me niegan, yo lo voy a negar. Por eso tienes el reconocimiento del Señor, si eres un verdadero discípulo y haces lo que Él te ha mandado. En el capítulo 14, versículo 19, vemos otra experiencia, ¿no? Donde Jesús los pone de ayudantes para compartir el milagro. Sí, hacen un milagro junto con Jesús. Algunos dicen, en la mano de Jesús se multiplicaron los panes y los peces. Otros dicen, cuando los discípulos iban repartiendo, se iban multiplicando. Se multiplicaban las canastas. Mira, no sé dónde se multiplicaron, pero que se multiplicaron, que comieron todos, que quedaron saciados, que sobró. Eso lo dice la Biblia y yo lo creo. ¿Y quiénes estaban? Los discípulos. Un niño trajo, pero los que lo ayudaron a Él en el milagro fueron sus discípulos. Esta intimidad que tenían con Él. Por eso el Timoteo se forma siguiendo al ministerio que lo preside. Vemos estos versículos tan
conocido, verso 19, dice: entonces mandó a la gente que se recostase sobre la tierra, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. No le dio él directamente. Le dijo: ustedes vengan acá, vamos a orar, vamos a repartir. Y ellos mismos veían una película que miraban en la canasta, y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Así que compartían. Le ordenaba hacer cosas para él también, los mandaba a hacer mandados. En el versículo 22 dice, vayan, entren en la barca, vayan delante de mí a la otra ribera, y ya preparen ahí, y yo despido a la multitud y después vos. Los mandó antes, se perdieron el final, se perdieron el último de los milagros, pero tenían que obedecer, tenían que hacer el mandado. En otro momento los hace buscar un pescado, ahí estaba el dracma que necesitaban para pagar los impuestos. En el capítulo 15, versículo 12, entonces acercándose a sus discípulos, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Y dice, entonces empezó a explicarle: toda planta que no plantó el Padre, dejadlo los ciegos, guías de ciegos. Él les enseñó la doctrina del reino. Él no solo le enseñó las cosas prácticas, él enseñó las cosas profundas del reino. En el capítulo 16 y el verso 20, ya en estas profundidades llega y se revela a ellos. Dice: yo soy el Cristo, yo soy Jesús. Y desde entonces, dice el verso 21 del capítulo 16, comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo dijo todo, se lo dijo todo. No le ocultó nada, profetizó. Pero también lo llevó a encuentros maravillosos. Pedro, Jacobo y Juan, en el capítulo 17, son llevados aparte y se transfiguró en medio de ellos. Se transfiguró. Llegaron a una intimidad tan grande, que pudieron ver a Moisés, a Elías, y tener una profundidad por estar cerca de Jesús. ¿Qué quiere decir? Jesús tomó mucho tiempo para prepararlos. Jesús se tomó su tiempo para prepararlos. Los llevó en todos los aspectos, los materiales, los espirituales, la doctrina, ir con él, hacerle los mandados, todo. Pero luego los apartó como los apóstoles, como aquellos verdaderos apóstoles que iban a fundar la iglesia primitiva. Por eso el ministerio apostólico no se consigue por correo. El ministerio apostólico hay que aprenderlo al lado del maestro. Jesús enseñó a los discípulos. ¿Tú estás siendo enseñado? Ayúdanos, Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta meditación de tu palabra, y te pido que tú puedas ayudarnos a todos y a cada uno a poder escudriñar las Escrituras, ver cómo se portaron y cómo era la relación de Jesús con sus discípulos, y anhelar nosotros en estos días tener esta relación. Padre, lo pido en el bendito nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, y les quiero decir que busquen en el libro de Mateo, escudriñen la Escritura. Yo llegué hasta un punto, no tengo más tiempo, pero ustedes pueden seguir escudriñando. ¿Cuántas cosas vivieron los discípulos al lado de Jesús? Hasta el miércoles que viene, Dios les bendiga. Decimos un gran amén a la palabra del Señor
y nos preparamos para nuestro segundo estudio. Antes de esto, vamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ofrenda misionera, diezmos que damos al Señor creyendo y confiando en su bendición para nuestras vidas. Bendito Padre Celestial, ahora al ofrendar y al diezmar a ti, te pedimos que tú abras ventanas en los cielos y derrames de tu bendición y tu abundancia sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que haya abundancia en las casas. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a este segundo estudio de la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Continuamos así de esta manera en este estudio que estamos viendo sobre el Pentateuco, estos 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Decimos que son importantes porque si bien ocuparon un lugar importante para la vida y el pueblo de Israel, también ocupan un lugar importante en el resto de los libros de la Biblia, en todas las escrituras. Dijimos que estos libros sientan las bases para las demás enseñanzas, ¿no? Porque es mirando el libro de Génesis, el origen, los comienzos, vemos el Éxodo, cómo Dios formó un pueblo, lo libró de la esclavitud, vemos cómo salieron en libertad, y luego en los siguientes vamos a ir viendo, como vimos en Levítico, los sacrificios, la manera en que Dios había establecido para que el pueblo se acercara y tuviera comunión con Él, y que ese libro representa, por supuesto, al gran y glorioso sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un libro que contenía leyes, que contiene leyes que son para regular, dijimos, su relación con Dios, pero también la regulación de la vida entre las personas, entre este pueblo tan numeroso, tan grande. Entonces hacía falta también una legislación, hacía falta que pudieran tener leyes concretas acerca de situaciones que se daban en la vida doméstica, en la vida común, en la vida ordinaria, y había que determinar qué hacer. Bueno, aún para esas cosas había ciertas ordenanzas, ¿no? Pero ahora estamos para mirar el libro de Números. Libro de Números. ¿Por qué se llama así? Un libro. Bueno, se llama así el número, obviamente, ¿no es cierto?, porque deriva del hecho de que en el libro nos relata 2 censos que se hicieron. Es decir, el pueblo de Israel fue contado 2 veces. Por eso que también a veces, como decíamos del libro de Levítico, aunque no es todo el libro, pero a veces hay partes en las que parecen que son tan cansadoras o que no son medio aburridas, porque registran la genealogía, registran los números, y como dijimos, nada está puesto, hermano, al azar, a la casualidad, por demás o por relleno. No, todo lo que el Espíritu Santo inspiró a los escritores está puesto y es para bendición de nuestras vidas, aún aquellas genealogías, aún aquellos que nosotros leemos que este engendró a aquel y aquel engendró al otro, y bueno, a veces una lista parece interminable de nombres que a veces hasta es difícil de pronunciarlos, pero nada está puesto allí al azar. Aún en la genealogía Dios puede hablarnos, Dios puede mostrarnos, ¿no? Como lo encontramos en varias partes de la Biblia. Hay algunas genealogías, algunas más breves, otras más largas, pero en todas ellas nos muestra el amor, la fidelidad y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Tal es el caso cuando uno mira la genealogía de Jesús, ¿no?
uno que encuentra. Y también un nombre que este engendró a aquel engendró al otro y el otro engendró así. Pero dentro de esa genealogía uno puede ver, ¿no es cierto?, que llegar a ser parte de esa descendencia o ascendencia, ¿no es cierto?, de Jesús, encontramos a dos mujeres, ¿no? A Rahab la ramera y Ruth la moabita. Dos mujeres paganas, dos mujeres que nada que ver con el linaje escogido, con la descendencia, con Israel. Sin embargo, por la bondad y misericordia de Dios, estas mujeres, por su fe, por sus actos, llegaron a ser parte y nada menos que ser aquellos antecesores de la vida de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Y uno se sorprende de verlas allí, ¿no es cierto?, que como Dios en su misericordia las estableció también como parte de su plan, de su propósito. Es decir, que ve, aún en la genealogía Dios puede hablarnos, puede bendecir. Y tenemos este libro entonces que trata de eso, de dos censos. El pueblo de Israel fue contado 2 veces. Este libro, en el libro de Números, podemos encontrar dos contrastes, ¿no es cierto?, muy marcados. Uno de ellos tiene que ver con la desobediencia, la rebeldía, la murmuración, las dudas del pueblo de Israel. Sí, uno lee el libro de Números y a pesar de tantas señales, a pesar de tantas manifestaciones de la gracia, del amor y del poder de Dios, vemos a un pueblo que nunca está conforme, siempre se está quejando, siempre está dudando, siempre está murmurando y hablando lo que no conviene con respecto a dudar de los planes y los propósitos y las capacidades de Dios. Entonces, vemos ahí esa desobediencia, esa rebeldía. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, vemos la fidelidad de Dios, el amor y la misericordia del Señor, la paciencia de Dios, que a pesar de tanta desobediencia y rebeldía, Dios cumple con sus planes y sus propósitos. Si nosotros miramos lo que dice, ¿no es cierto?, allí en la palabra del Señor, en 1 Corintios 10, y del 1 al 12, justamente Pablo, escribiendo a los Corintios, toma como ejemplo estas vivencias ocurridas en el pueblo de Israel y aún especialmente en el libro de Números, y él dice esto, ¿no es cierto? Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, para que aprendamos, para que no hagamos, estas son palabras mías, ¿no?, para que no hagamos lo que ellos hicieron, que no nos quejemos, que no murmuremos, que no pequemos como ellos lo hicieron, ¿no? Pablo dice, estas cosas que fueron escritas para nosotros, para enseñarnos, para amonestarnos y para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Dice, todos ellos estuvieron bajo la nube, cruzaron el Mar Rojo, comieron el maná, todos ellos experimentaron grandes señales y milagros. Sin embargo, ¿qué hicieron? Se quejaron, murmuraron, pecaron, desobedecieron. Entonces el apóstol Pablo dice, estas cosas tienen que enseñarnos a nosotros de no hacer lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque justamente parte de ellos no entraron en el reposo del Señor. Por eso que tenemos 2 censos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Quizás una advertencia también era señalar todo esto a la generación venidera, a la generación postrera. Por eso que tenemos 2 censos. Una quizás al principio de la salida de Egipto. Un conteo, un censo en que contaron las personas que salieron. Pero después podemos ver, ¿no es cierto?, que hay un censo
porque esto tiene que ver con el primer año y casi, digamos, el último año. Uno a las, ¿no es cierto?, ahí en el monte Sinaí, cuando Dios les dio las leyes, las tablas y demás, pero también otro, quizás ya a las puertas de Canaán, a la otra generación, a la generación que nació durante el desierto, la peregrinación. ¿No es cierto? Por ello se hace este conteo de los que quedaron, porque justamente por causa de la desobediencia, por causa de su rebeldía hacia Dios, muchos quedaron en el desierto. Estuvieron vagando 40 años, como dice la palabra. Según los estudiosos, poder entrar en Canaán, poder entrar en la tierra prometida, no podía haberle llevado mucho tiempo, estaba, digamos, ahí nomás, ¿no? Pero sin embargo, por causa de aquella desobediencia, por aquellas actitudes, Dios determinó que de pronto lo que llegaría a ser, ¿no es cierto?, en poco tiempo, le llevó 40 años. Y esos 40 años fueron difíciles, en los que muchos quedaron y no entraron a la tierra prometida, ¿no? Vemos, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, la paciencia, la misericordia de Dios. Como hay, ¿no es cierto?, que a pesar de todo eso, Dios sigue cumpliendo. Dios es fiel, como está escrito en la palabra que a veces mencionamos, dice, no, que Dios es fiel. Aunque nosotros, dice, fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Ahora, aquí tenemos el ejemplo en Números de esto. Y sabe que muchas veces ese texto ha sido mal interpretado o tomado como me conviene a mí, pensando que no importa, quizás sí, yo soy infiel, pero a pesar de eso, Dios sigue siendo fiel conmigo. Y eso no es un aval para seguir apoyando o seguir insistiendo en mi infidelidad. No, lo que está recalcando el pasaje es que Dios nunca, por eso dice el pasaje, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel porque no es parte de su naturaleza. Si Él dejara de ser fiel, de cumplir lo que Él dice, lo que Él promete, entonces no sería Dios. Tendría una falla como nosotros que somos infieles, no cumplimos lo que debemos cumplir en hacer, pero muchos lo toman de esa manera, ¿no? Diciendo, bueno, Dios, aunque yo soy infiel, Dios permanece fiel. No, Dios no está avalando tu infidelidad. Dios lo que está haciendo resaltar es su carácter. Su carácter nunca va a dejar de ser fiel. Y si nosotros somos infieles, bueno, también, por así decirlo, sufriremos las consecuencias por nuestra infidelidad. Ahora, no por mi infidelidad, Dios va a dejar de ser fiel. Dios va a cumplir a pesar de mí, como dijo algún político por ahí mal, que se expresó mal, dijo conmigo o sinmigo, ¿no? Es decir, Dios, a pesar de mí, Dios va a seguir siendo fiel. Dios va a cumplir, como lo vemos aquí, que Dios le había dado promesa de conquista, de tierras prometidas, de tierra que fluye leche y miel, y Dios se la entregó, ¿no es cierto? Pero a la generación venidera. Ellos fueron infieles y muchos no entraron en el reposo, no entraron a la tierra prometida por causa de su infidelidad, por ser infieles a Dios en cuanto a quejarse, murmurarse, la incredulidad. Pero Dios fue fiel. A pesar de eso, Dios le mostró su amor, su misericordia, y cumplió con su pacto, cumplió con sus promesas. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
¿no? Y aquí vemos que esto es para enseñarnos a no ser infieles, ¿no es cierto?, personas que por ahí tantos años, y bueno, eso vemos que por causa de esas actitudes, personas que dan vuelta, como que están ahí dando vueltas, nunca arriban a ningún lado. Siempre digo que una cosa es ser peregrinos, como dice la palabra, somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra ahí en Pedro, luego en Hebreos, hablando de Abraham, dice que él se consideraba peregrino y extranjero, porque esperaba una patria, una ciudad mucho mejor. Somos peregrinos, no somos vagabundos. ¿Cuál es la diferencia entre el vagabundo y el peregrino? Un vagabundo no tiene un destino. Un vagabundo no tiene un propósito. El vagabundo le da lo mismo estar aquí que allá, quedarse acá o irse para otro lado. Es decir, le da lo mismo. No tiene un propósito definido, podemos decirlo. Pero sin embargo, el peregrino tiene un destino, tiene un propósito, tiene un objetivo. Y está aquí como digamos, de paso, pero no es de allí, pero sabe que va hacia un destino, se va dirigiendo a un lugar. Y muchas veces vemos que el pueblo de Israel lo que hizo fue vagar en el desierto, como que no iba a ningún lado, no tenía en mente, en su corazón, el propósito de llegar a la tierra prometida, no se encaminó hacia allá. Por eso que estuvo tantos años, por esas actitudes, dando vuelta. Y eso también pasa en muchos cristianos, en muchas personas, en muchas vidas, que quizás los años, pero no arriban a ninguna parte, no, siempre están iguales, no crecen, no maduran, no llegan a alcanzar, a vislumbrar o a cumplir el propósito de Dios para su vida. Son como vagabundos, que les da lo mismo, estar acá, estar allá, si va, si viene. No, pero qué lindo cuando uno dice, Dios me llamó, soy un hijo de Dios, tengo un propósito, y se encamina a pesar de las luchas, a pesar de las batallas, toma las cosas de otra manera, como dice Pablo en Romanos, ¿no es cierto?, 8:28, que todas las cosas le ayudan para bien a los que aman a Dios. Entonces, son cosas estas para aprender cuando leemos este libro, ¿no? Que vemos tanta murmuración y uno se enoja porque uno mira y dice, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Que después de haber visto semejante milagro, al ratito ya se estaban quejando y ya estaban dudando y ya estaban acusando a Moisés, acusando a Dios. Ahí nomás, usted dice, ¿cómo? Después de haber visto las señales en Egipto, cuando se encontraban frente al Mar Rojo, ¡ay! Ya estaban despotricando. ¿Para qué nos trajiste para morir en el desierto? ¿Para qué? Y bueno, cuando vieron el Mar Rojo, claro, ahí sí, más vale, agarraron la pandereta y cantaron, ¿no es cierto? Echó a la mar, sí, todo bárbaro. Cuando terminaron, cruzaron semejante milagro portentoso, pero a los 3 días faltó el agua estaba mal y ya empezaron de vuelta. Y así, todo el camino. Cosa de que en algún momento Dios mismo dijo, este pueblo ya me tiene cansado. Ya se han quejado, ya han murmurado contra mí tantas veces, que hasta le dijo a Moisés, apártate, hacete a un lado que los destruiré y te pondré sobre un pueblo o gente mejor. Y bueno, ahí estaba tan enojado el Señor, porque como que lo sacaron, como se dice, ¿no es cierto? Y mire que para sacarlo a Dios, porque la paciencia de Dios no es como la nuestra, como la del ser humano. Sin embargo, Dios, por eso decimos que aquí vemos 2 contrastes. Por un lado, la desobediencia, la rebeldía, las quejas del pueblo, pero por otro lado también vemos el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios en cumplir su plan y su propósito, aún con la generación venidera, ¿no? Muy, muy interesante para aprender, ¿no? Del poder y la gracia del Señor. Vemos, ¿no es cierto?, 2 cositas en cuanto a esto, tiene que ver, ya desarrollando un poco todo el tema ¿no? Pero
vemos dos temas que quiero puntualizar y ya termino. Uno tiene que ver con las trompetas, ahí en el capítulo 10, del 1 al 10. Y luego, ¿no es cierto?, otro tema que vamos a mirar y que el Señor nos ayude. Y hablando de las trompetas, que Dios le dijo que se hicieran trompetas de plata, labradas a martillo, pero trompetas de plata. La plata sabemos que simboliza la redención. En la Biblia la plata simboliza la redención, porque simboliza el precio con el cual hemos sido comprados, y en este caso no con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero las trompetas cumplían la función dentro de lo que es el pueblo como una herramienta, un instrumento de comunicación. Usted después lo puede leer, pero eso tenía tres propósitos. Una era convocar a los líderes, a los principales de cada tribu, de cada familia. Dos, era para convocar a todo el pueblo tenía que reunirse para escuchar alguna directiva o alguna cosa, y también la tercera era para anunciar o alertar como una alarma anunciando alguna guerra, algún conflicto o un ataque del enemigo. Estas eran las tres cosas con las cuales se tocaba la trompeta. Obviamente, para cada anuncio había un sonido o una forma de tocar la trompeta. Y era el instrumento que había, no había celulares, no había nada, ¿no es cierto? Con lo cual pudieran estar comunicándose, y más un pueblo tan grande. Y la trompeta es uno de los instrumentos que tiene un sonido muy particular, muy agudo. Es uno de los trompetos que sobresale por encima de todo este instrumento de viento, ¿no? Quizás no como la trompeta, quizás como la que conocemos hoy, pero que servía a los fines y propósitos, ¿no? Y por eso, y que también nos habla de, por un lado, la comunicación, el mensaje y la comunicación del Evangelio, por un lado, poder anunciar, tocar la trompeta, porque tocar la trompeta significaba de anunciar algo, de comunicar algo, de estar haciendo un anuncio o algo, un llamado. Entonces, por eso que en 1 de Corintios dice el apóstol Pablo, en el 14, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo sabrá, no es cierto?, lo que está comunicando? ¿Cómo podemos saber qué es lo que quiere decir? Fíjese que había tres motivos y había que estar atento, y los que escuchaban por la forma de tocar decían, no, están llamando a los líderes, no, están llamando a todo el pueblo, o cuidado, están anunciando una guerra, un conflicto, un ataque. Así que había que prepararse de acuerdo al sonido de la trompeta. Ahora sí, el que tocaba la trompeta, tocaba cualquiera, no sabían para qué prepararse, para qué está tocando, qué es ese sonido, ¿no? Entonces decía, si diera sonido incierto, tenía que tocar bien, tenía que ser claro y específico. Bueno, de esa manera nos habla también de poder comunicar bien la palabra, comunicar bien el mensaje, hablar y decir correctamente, así que la persona pueda percibir la intención, el propósito por el cual uno le está compartiendo la palabra del Señor. En este caso, si hablamos de evangelismo, de hablarle de la necesidad de un Salvador, de que es pecador, que necesita aceptar a Cristo, que Cristo es el único camino. Bueno, muy importante, ¿no? Y obviamente también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la buena comunicación entre el pueblo de Dios, el liderazgo, el grupo, las personas, la importancia y la necesidad de estar bien comunicados, como en este caso era algo vital e importante. ¿De qué otra manera podían hacer llegar al pueblo
y se valieron, Dios les dio la sabiduría para hacer esto, hacerse las famosas trompetas de plata, para que de esa manera pudieran comunicarse con el pueblo del Señor, para las distintas necesidades. Y por último, ¿no es cierto?, tiene que ver con cuidado con las murmuraciones. Muchas murmuraciones vemos en el pueblo de Dios, que si no era Moisés, era Aarón, y si no era Aarón, era contra María, y si no era María, era contra Dios, y todo el tiempo quejando y murmurando, ¿no es cierto? Por eso que muchas veces Dios dice en el Salmo 106:15, dice, Dios les dio lo que pidieron. Sí, cuando ellos pidieron pan, o pidieron carne, o pidieron esto, dice, Dios les dio, pero también envió flaqueza, envió debilidades, envió pruebas sobre aquellos que se quejaban. Dios les respondió, pero también sufrieron las consecuencias de esa vida, de tanta queja, de tanta murmuración. Y bueno, quizás este sería otro tema para desarrollarlo, si uno quiere mirar que la Biblia es tan clara de no murmurar, de no estar murmurando, quejando, hablando mal, sino, bueno, con prudencia, con sabiduría, y saber esperar en los tiempos, los momentos de parte del Señor. Oramos a Dios y dejamos aquí. Amén. Padre, bendice en el nombre de Jesús, y al mirar estos temas, mirar estos libros, como que tanta enseñanza nos dejan, pedimos que nos ayude a tener un corazón dispuesto, abierto a ti. Señor, ayúdanos a estar agradecidos, a tener fe, a saber esperar en ti a pesar de las pruebas y las luchas en nuestras vidas, para que te cumpla toda buena palabra que hay sobre tu pueblo, sobre tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Dios les bendiga y bienvenidos a una clase más de Nueva Vida en Cristo, volumen número 3. Hoy estamos en la clase final, que es la clase en la que vamos a repasar todos los capítulos de este maravilloso libro. Prontito vamos a tener más estudios bíblicos, pero hoy vamos a centrarnos en el repaso de todas estas lecciones. De cada una de ellas hemos seleccionado un texto de la palabra del Señor y una verdad que nos es importante repasar. Pero vamos al título: Viviendo juntos los unos con los otros. La vida cristiana está pensada por Dios para que la vivamos en comunidad. No de una forma solitaria y austera, sino que la vivamos todos juntos en comunión. Por eso es que es tan importante que aprendamos cómo es que Cristo quiere que vivamos entre nosotros. Vamos a ver de qué nos habla el capítulo número 1. El título de este es La regla de oro y comenzamos leyendo Lucas 6:31, que dice así: Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Necesitamos entender que tenemos que ser los que demos el primer paso en actuar como nosotros queremos que actúen con nosotros. Es importante que nosotros sembremos en las vidas de los demás lo que luego queremos cosechar. No existe una cosecha que sea inmediata. Todas las cosechas requieren de tiempo. El cosechar en la vida de los otros lo que nosotros necesitamos o esperamos de ellos va a ser un trabajo permanente, un trabajo que nos va a llevar a estar siempre atentos hacia las necesidades de los demás. Cuando nosotros hacemos esto, preparamos el camino para cosechar para nosotros lo que esperamos de los demás. ¿Qué es lo primero que tenemos que cosechar? Vamos al capítulo número 2. El capítulo número 2 tiene como título Amémonos los unos a los otros. ¿Y por qué es tan importante el amor? Bueno,
vamos a algunos pasajes. El primero que vamos a leer es el de Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Acá nos está diciendo, nos está refiriendo a la importancia del amor unos a otros. No el amor en una sola dirección, como yo espero ser amado, sino el amor bidireccional. Yo amo y espero que haya una respuesta, pero primero yo ya estoy amando. Qué importante es que la relación de los cristianos esté cimentada en el amor ese que nos enseña Cristo, en el amor ese que Él nos amó cuando nosotros estábamos lejos, cuando nosotros éramos ajenos. Vamos a ver qué dice el versículo siguiente, el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es el rasgo distintivo de la iglesia. Cuando llegan a la iglesia es importante que la doctrina sea correcta, que la adoración sea elevada, que la oración sea profunda, que las formas sean las convenientes, pero lo más importante es que la iglesia sea una comunidad de amor. En esto nos van a conocer, en que nos amemos los unos a los otros. En el capítulo número 3 tenemos como título Más sobre el amor y nos lleva a 1 Corintios 13. Y del verso 4 al 7 dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la verdadera medida del amor. Algunos nos han dicho, este amor tan perfecto solo puede venir de Cristo hacia nosotros, y quizás esto sea verdad, pero también este amor es el que tiene que haber entre nosotros los hijos de Dios. Esta es la forma en la que Él quiere que nosotros nos amemos. Un amor fraterno, un amor benigno, un amor sin envidia, un amor que no es jactancioso, que no se envanece, que no busca lo suyo. Y quería llegar a esta parte, un amor que todo lo soporta, un amor que es capaz de entender que mi hermano puede tener fallas y aún así lo sigo amando. Mi amor no está basado en la perfección del otro, sino está basado en mi capacidad de amar. No es amor por merecimiento, no es amor comprado, es amor que yo doy de gracia, como de gracia recibí el amor de Cristo. ¿Qué nos dice el siguiente capítulo? Animándonos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros hermanos de animarlos, de inspirarlos a que sigan adelante, de darles palabras que produzcan en ellos fe, de hacerlos crecer en el Evangelio. ¿Saben? Hay innumerables de situaciones en nuestro diario andar, en nuestra vida cotidiana, que nos desaniman, palabras de desánimo, palabras de dolor, luchas naturales. Por eso es que nuestro hablar con nuestro hermano tiene que ser un hablar que lo inspire a seguir adelante, que lo inspire a ir hacia el propósito de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de ánimo? Las palabras que le podemos dar de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé fiel y te daré la corona de la vida. Hay muchas palabras de ánimo. Si no tenemos palabras nuestras, busquemos en la Biblia. Y si no, usemos las que son nuestras. Bien, vamos adelante. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Dígale palabras de ánimo. El siguiente capítulo, el capítulo 5, sirviéndose los unos a los otros. Y leemos Gálatas 5:13.
Porque vosotros, hermano, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí entramos en una parte importante. Jesús, la máxima expresión de Dios aquí en la tierra, Dios mismo encarnado. Cuando quiso enseñarle la mayor lección a los discípulos que luego iban a ser los apóstoles, tomó un lebrillo, una toalla, lavó los pies de sus discípulos, se puso al servicio de los otros. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que ponernos en servicio de la necesidad de nuestro hermano, de la necesidad que hay en cada ser humano. ¿Cuántas veces nuestra naturaleza nos lleva a pensar, a ver cómo los demás, qué es lo que los demás pueden hacer por mí? Pero también es importante ver qué es lo que yo puedo hacer por los demás, cómo yo puedo encarar mi vida de tal forma que pueda ser de utilidad a mis hermanos en su lucha, en su prueba, en su necesidad. En el siguiente punto, soportándoos unos a otros, encontramos el texto de Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y me gusta la imagen de la persona sosteniendo a otro como acepción de soportar. No habla solamente de aguantar, sino de sostener. Tenemos que ser un soporte para nuestros hermanos, un soporte para nuestra iglesia, para nuestra congregación, para nuestro pastor. Tenemos que ser los que sostengan sus manos. Y me venía la imagen de Moisés con sus manos en alto, y que quizás cuando las fuerzas decaían en él, los que al lado estaban le sostenían las manos para que no cayese. Me venía la imagen de los amigos bajando al enfermo luego de haber hecho el agujero en el techo de la casa donde Jesús se encontraba, sosteniéndolo para que no caiga. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos sostener a los que están pasando necesidad. El capítulo número 7 nos habla de perdonarnos los unos a los otros y nos lleva al texto que está en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el camino cristiano muchas veces vamos a recibir ofensas, quizás vamos a sentirnos maltratados o dañados, pero aquí entra esta palabra poderosa que es el perdón. La falta de perdón es una jaula que nos mantiene encerrados y alejados de la comunión con Dios, del bienestar, del cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, nos parecemos más a Cristo. Él nos dio el ejemplo, Él perdonó primero. Por eso es que nosotros también tenemos que seguir este ejemplo de perdonar, y perdonar como perdonó Cristo, perdonó y restauró la relación. Hay una frase mundana y seguramente engendrada en el infierno que es perdono pero no olvido. El perdón tiene que ir acompañado de la restauración. Tan importante que Cristo nos restauró a nosotros, que nosotros necesitamos restaurar nuestra relación con nuestros hermanos. Para el siguiente, aceptándonos unos a otros, nos encontramos en Romanos 15, los versos 1 y 2 que dicen: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos aceptar las diferencias que tenemos con nuestro hermano. Algunos van a ser fuertes, otros van a ser débiles, pero somos todos partes necesarias de este cuerpo, partes necesarias
para el buen funcionamiento de la iglesia y nos necesitamos unos a otros, todos funcionando en armonía y en unidad. No solamente entendiendo que lo perdono, pero también que lo acepto. Y acepto que es parte del mismo cuerpo, quizás tiene formas distintas, quizás tiene visiones distintas, pero si está en Cristo es parte del mismo cuerpo. Así que lo recibo y lo abrazo como hermano. Ayúdanos, Señor. Para la siguiente, exhortándonos unos a otros, vemos Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es responsabilidad nuestra exhortar a nuestro hermano. Primero empezando por nosotros mismos, por los que están en casa, por los que están cerca. No buscar exhortar a los que están lejos, sin antes haber llamado a orden a mi entorno propio, a mi vida misma. ¿Y cómo es la exhortación? Con amor, con mansedumbre, con la finalidad de que las personas tomen su lugar en el cuerpo de Cristo. Exhortando a buscar al Señor, exhortando a las buenas cosas. Y de esto seguido viene el siguiente capítulo, que es el 10, que dice amonestándonos, y leemos Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto ante Cristo Jesús a todo hombre. Exhortamos y amonestamos con amor, en privado, primero persona a persona, luego delante de 1 o 2 testigos, y si no, delante de la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, le tenemos por gentil, pero al gentil no lo alejamos de nosotros, al contrario, al gentil lo buscamos para que se restaure, para que se convierta. El que es pagano no le hacemos un piquete en la puerta para que no pueda pasar, al contrario, le abrimos la puerta, le invitamos, queremos que cambie, pero entendemos que esas actitudes no son correctas. Ayúdanos, Señor. Y para finalizar, el capítulo 11, saludándonos los unos a los otros. Y para esto leemos Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y aquí vamos llegando al final. ¿Y cómo llegamos al final? Estrechándonos en un saludo, en ese abrazo fraternal que quizás no nos podemos dar en este momento de pandemia por la distancia, pero nos abrazamos en el espíritu, nos saludamos los unos a los otros, nos tenemos en consideración. Todo esto, todo lo anterior es importante, pero muchas veces para algunas personas solamente el estrecharle la mano, el preguntarle cómo está, el acercarnos con amor, va a marcar la diferencia. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para marcar la diferencia. Cada uno de estos consejos durante este capítulo no hizo otra cosa que acercarnos a vivir juntos, a vivir mejor en amor y en armonía. Espero que haya sido de tanta bendición para usted como cada uno de estos capítulos los ha sido para mí. Hasta aquí llegamos hoy y quiero decirle que el Señor le bendiga. Hasta aquí llegamos hoy con los estudios de la palabra del Señor. Nos vamos a preparar para mañana las luces encendidas a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Y vaya reservando el día 10 porque es nuestro gran día de la iglesia. Ahora sí, nos despedimos y nos reencontraremos la próxima semana.